Para entender a fondo la realidad de Venezuela y de su posible gran futuro, hoy tendremos el gusto de conversar con dos importantes invitados. Luis Xavier Grisanti, economista, internacionalista y profesor de energía de la Universidad Central de Venezuela. Y José Toro Hardy, economista y destacado autor, que ha sido directivo de empresas como PDVSA. Fue miembro de su directorio. Sean bienvenidos a ADN Venezuela. Venezuela vive un momento único en su historia. Luego de que por mucho existiésemos como una nación en crisis, este año 2026, nuestro país se ha consolidado como un gran epicentro de interés global para el desarrollo y las inversiones de todo el planeta. El restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con las grandes petroleras del mundo son solo algunas de las señales de que Venezuela se está abriendo al mundo como la reserva energética del hemisferio y mucho más. Pero la gran pregunta es, más allá de la retórica, ¿seremos capaces de convertir esta oportunidad en oro, en una verdadera prosperidad para el país? Las noticias ahora son de optimismo y apertura. Los grandes conflictos geopolíticos han convertido de nuevo a Venezuela en protagonista de los intereses estratégicos de las grandes potencias, especialmente de los Estados Unidos. Pero, ¿qué significa realmente todo lo que estamos viviendo? ¿Qué debemos hacer como país para alcanzar nuestro máximo potencial? Para analizar en profundidad el momento que vivimos, nuestro primer invitado es el profesor Luis Xavier Grisanti, economista especializado en energía y relaciones internacionales. Así que le damos la bienvenida al profesor Grisanti. Muchas gracias, Luis Xavier, por estar con nosotros y participar en este reto, en esta reconstrucción del país en ADN Venezuela. Un placer, la verdad para nosotros es un verdadero honor tenerlo en ADN Venezuela y quisiéramos preguntarle de entrada, señor Grisanti, ¿qué lectura le da usted a este momento geopolítico que vive nuestro país? ¿Cuál es la importancia real que tiene Venezuela hoy dentro del sistema global? Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad histórica como la tuvimos desde los años 20, cuando tuvimos el reventón del Pozo Barroso y en el 14 del Pozo Sumaque. De ahí vino un proceso hasta el 73, una primera bonanza petrolera que fue extraordinaria desde el punto de vista de construcción de infraestructuras para el país, educación, salud, autopistas, puertos, aeropuertos, hospitales, y construimos también nuestra democracia. Yo llamo ese periodo bendición de los recursos. Luego, en el segundo periodo, que fue la segunda bonanza de los años 70 y la tercera bonanza de los años 2000, comenzamos a mostrar signos de lo que los economistas y los académicos llaman la maldición de los recursos y la enfermedad holandesa, conforme al cual, fíjense que el crecimiento económico del país fue del orden del 7% entre los años 20 y los años 70, y desde los años 70 hasta los 2000 decrecimos en forma interanual 1,2% todos los años. Entonces eso nos da cuenta de la existencia de la maldición de los recursos. Ahora tenemos una cuarta oportunidad después de el proceso de maldición de los recursos que tuvimos en los 70 y en los 2000 y enfermedad holandesa, para reactivar la economía de una manera sostenida. Es una oportunidad única que tenemos que aprovechar bien bajo nuestras instituciones democráticas y nuestra Constitución. Claro, hay matices de todo tipo, ¿no? En esa reconstrucción, como se denomina, Luis Xavier. Ahora, ¿cuáles son los principales conflictos, ¿no?, y tendencias internacionales que más pudieran tener influencia dentro de Venezuela, en su propia dinámica, en el mediano o incluso en el corto plazo? Nosotros los internacionalistas hemos advertido acerca del peligro que tenemos en la comunidad internacional de pasar de un proceso de multilateralismo como los que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial
con la construcción del sistema de Naciones Unidas a una nueva realidad ya superada históricamente, que fue la de las zonas de influencia y de la emergencia de grandes potencias que dominan al mundo. Nosotros creemos que debemos regresar al multilateralismo y como tendencia central para que podamos aprovechar plenamente nuestros recursos naturales, renovables y no renovables. Ahora bien, sin duda alguna también es necesario puntualizar que el hemisferio occidental sigue siendo nuestra área natural de progreso y productividad y crecimiento económico y desarrollo socioeconómico para el país. Y por eso debemos aprovechar plenamente también la relación con los Estados Unidos, que sigue siendo históricamente nuestro principal inversionista y nuestro principal socio comercial. Entonces, tener una relación de respeto, de intercambio comercial, de inversiones, de fomento de las condiciones para la inversión favorables al país, de requisitos de desempeño, de generación de empleo, de transferencias de tecnología, de transferencia de destreza, es un aspecto fundamental que en la nueva política de seguridad nacional de los Estados Unidos, basada en el hemisferio occidental, podíamos aprovechar. Ahora, hay otras tendencias... Claro, pero ahí también, a lo interno, digo, esto es una reflexión simplemente que plantearse una especie de pacto nacional, es decir, que si cambian los gobiernos, la orientación y la filosofía para manejar la industria petrolera se mantenga, Luis Javier, porque ese ha sido el gran mal que ha tenido Venezuela, ¿no? Bueno, yo creo que hay que construir consensos nacionales en áreas de política pública centrales. Y tenemos que partir, sin duda alguna, de la Constitución Nacional de 1999. Si nosotros logramos abandonar la polarización del país que hemos vivido durante ya demasiado tiempo, y reconstituir nuestro consenso democrático en el marco de la Constitución, sería la primera línea de acción a tomar, por supuesto. En materia de petróleo y gas y energía hemos dado los primeros pasos. Sin duda alguna, la reforma de la ley de hidrocarburos, aunque no es la ley óptima, es un paso muy significativo para rescatar la industria petrolera, reactivarla, la producción y crear condiciones de seguridad jurídica para los inversionistas internacionales. La otra realidad que está ocurriendo a nivel internacional es la transición energética. No hay duda de que el mundo va hacia energías renovables de una manera más pausada de lo que se pensó hasta hace pocos años, pero sin duda alguna vamos hacia una descarbonización, a una economía mundial verde. Estamos en la tercera y la cuarta revolución industrial. Estamos en la era de la inteligencia artificial. Entonces tenemos que abandonar el petroestado venezolano y eso puede ser producto de un consenso nacional de todos los factores políticos y sociales, económicos y académicos del país. Si nosotros logramos una estrategia de desarrollo basada en la posibilidad de equilibrar el desarrollo sostenible del sector petrolero, del gas, de la petroquímica, del turismo, de la industria manufacturera, de la agricultura y la cría, que son áreas donde creo que hoy día existen prácticamente consenso entre todos los formuladores de políticas públicas, pero a su vez evitar la maldición de los recursos y la enfermedad holandesa, para que no petrolicemos excesivamente la economía. El doctor Pérez Alfonso se planteaba mucho que mientras la economía petrolera creciera más que la no petrolera, estábamos dependiendo más del petróleo y más del ingreso de divisas petroleras. Y lo que hay que buscar es un equilibrio entre las dos, sin abandonar el petróleo y el gas natural. Y justamente, justamente de eso le queríamos hablar en este momento, porque por ese mismo pronóstico de que al petróleo le queda tiempo o poco tiempo, digamos, de alta demanda mundial, ¿cuáles serían entonces esas proyecciones bien realistas sobre esa posible sustitución de los hidrocarburos? ¿En cuánto tiempo? Bueno, no va a ocurrir inmediatamente. Es un proceso que es progresivo. Ahora, el petróleo que constituía casi el 50% hace 40 años de la matriz energética mundial, hoy es poco más del 30%. Pero el gas natural, que constituye el 15% y ahora es el 26% de la matriz energética mundial, es donde Venezuela también tiene una oportunidad enorme, no solamente para desarrollar y reactivar su industria eléctrica, que es fundamental, sino también para valorizar el petróleo en las actividades aguas abajo, sobre todo petroquímicas. Hay más de 150.000 productos petroquímicos que Venezuela desarrolló una excelente industria química y petroquímica que también hay que
reactivar y rescatar. Ahora, tenemos una ventana de oportunidad de unos 20 a 30 años, porque todavía los combustibles fósiles, el carbón, el petróleo y el gas natural, constituyen más del 80% de la matriz energética mundial. Está claro que con la energía eólica y con la energía solar solamente, y con otras energías renovables, no vamos a poder sustituir en 30, 40 años esa posibilidad, pero más allá de eso, cuando el petróleo comience a declinar, y ya lo comenzó, su espacio en la matriz energética mundial, es que debemos ir más hacia la industrialización petroquímica y hacia la industrialización del gas y hacia el uso de los productos refinados en actividades de alto valor en los mercados internacionales. Y es algo que vamos a seguir conversando luego de la pausa, porque no son pocas las interrogantes que tenemos en torno a este tema, y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, con el internacionalista Luis Xavier Guerizante, que va a seguir con nosotros luego de la pausa, así que no se vayan. Ubicada de forma privilegiada, como puerta entre Sudamérica y Centroamérica y, por qué no, también Norteamérica, Venezuela no solo posee las mayores reservas probadas de petróleo, sino el primer lugar en reservas de oro en América Latina y uno de los primeros lugares del continente en reservas de coltán, que es considerado como el oro azul, por su uso en todo tipo de dispositivos electrónicos. Venezuela también se estima que es el tercer país de América en reservas de torio, uno de los minerales críticos que se proyecta como la nueva fuente de energía nuclear. Por estas razones, entre otras, muchos ven grandes oportunidades para Venezuela en el nuevo orden internacional que se está creando. Así es, vamos a seguir conversando con el profesor Luis Guerizante, que sigue acá con nosotros en el estudio en ADN Venezuela. Y bueno, para nadie es un secreto que Estados Unidos sigue teniendo la voz cantante en el hemisferio americano. Profesor, ¿cuál es el peso real que tiene hoy en día Venezuela para la política exterior y la seguridad nacional de Estados Unidos? Sin duda alguna que en las relaciones internacionales tenemos que desarrollar con los Estados Unidos una interrelación de respeto mutuo, de consideraciones a las realidades de cada país y de tratar de compatibilizar, porque hay elementos que parecieran orientados a un nuevo extractivismo rentístico que no le conviene a Venezuela, sino en tanto y en cuanto podamos convertir ese extractivismo en un extractivismo productivo, y eso es lo que tenemos que buscar en la relación con los Estados Unidos. Los Estados Unidos nos puede ofrecer tecnologías, nos puede ofrecer inversión extranjera directa, nos puede ofrecer transparencia en los métodos de asignación de recursos, nos puede ofrecer destrezas gerenciales, destrezas operativas. Entonces, requisitos de desempeño, como ya indicaba anteriormente, y sobre todo formación de talento humano en las áreas que son las nuevas tecnologías de la tercera y la cuarta revolución industrial y la inteligencia artificial. Nosotros tenemos, sin embargo, antes de entrar en las otras oportunidades mineras que tiene el país, tenemos que restituir nuestro aparato productivo industrial manufacturero. Tenemos que restituir y aumentar nuestra producción agrícola y pecuaria. Tenemos que invertir y expandir la agroindustria. Además tenemos de las vastas reservas petroleras, pero tenemos más de 45 empresas mixtas, de las cuales solamente 11 están en producción y otras casi no tienen producción o están produciendo cero. Tenemos 19 licencias de gas, que es el combustible de la transición energética, ya aprobado por la Unión Europea. Tenemos 31 contratos de participación productiva. La producción ha venido subiendo, pero solamente a niveles relativamente pequeños. Entonces nosotros creo que tenemos que rentabilizar, tenemos que monetizar, tenemos que reconstruir todo el aparato productivo energético con un sistema de energía responsable, con un sistema de energía profesional, para poder entonces avanzar a incrementos significativos en la producción nacional. Y ese es el aprovechamiento que tenemos que tener en una relación de igual a igual con los Estados Unidos. Eso es fundamental. Nosotros tenemos que construir ante los Estados Unidos cuál es el modelo de país no rentístico,
cuál es el modelo de país de negocios que debemos instaurar para que la inversión de los Estados Unidos venga a Venezuela, pero con beneficios para el empleo, con beneficios para la transferencia de tecnología, con beneficios para la formación de talento humano. La necesidad de talento humano es crucial en el futuro en las nuevas áreas de las nuevas tecnologías, el Internet de las cosas, la nanotecnología, la biotecnología, la biomedicina, la robótica, la inteligencia artificial. Todos esos son aspectos que debemos obtener en requisitos de desempeño en una relación igualitaria con los Estados Unidos, que sin duda alguna está a la cabeza de la revolución tecnológica, junto con China, por cierto. No debemos descartar a ningún país dentro de la nueva realidad estratégica internacional. Desde luego. Ahora fíjate lo siguiente, Luis Xavier, que es importante con lo que citas, ¿no? Nuevas energías y nuevas posibilidades. Por ejemplo, más allá de la reserva de crudos pesados y extrapesados que tiene Venezuela, la relevancia que pueden tener, tú mencionaste algo, productos como el gas licuado, el gas natural, en este proceso y en esta dinámica de transformación. Bueno, se están firmando acuerdos. Sí, hay varios que se han firmado. Con BP, con Repsol, con Eni, con Shell. Han venido las empresas internacionales que se habían ido, han querido volver a hablar con Venezuela, inclusive ExxonMobil e inclusive Phillips. Debemos aprovechar esa realidad para ofrecerles modelos de negocio rentables y de beneficio mutuo para ambas partes, sin duda alguna. Ese es el camino que debemos tomar, pero la prioridad debe ser reconstruir lo ya existente, porque después de todo tenemos una infraestructura industrial manufacturera respetable, tenemos una industria petrolera que todavía tiene las condiciones de aumentar la producción en forma más significativa. Ahora, hay un reto enorme que es atraer la inversión de las grandes empresas petroleras. No sé si ustedes han advertido que la inversión y los contratos de participación productiva son buenos desde el punto de vista del contrato. No estoy pasando juicios sobre los firmantes por parte de los inversionistas, pero es necesario para reactivar el sector petrolero venezolano de manera sustantiva, significativa, empresas que tienen el músculo financiero, transparencia en su gobernanza, como las grandes empresas petroleras internacionales. Hay que traerlas de vuelta. Las empresas que estaban en la faja del Orinoco, hay que llamarlas de nuevo en las antiguas asociaciones estratégicas migradas a empresas mixtas. Allí hay un caudal de oportunidades que podemos nosotros construir para darle seguridad jurídica a los inversionistas a largo plazo, estabilidad contractual, condiciones y términos en los contratos que sean cumplibles, una presión tributaria razonable en línea con las tendencias internacionales. Ya está previsto igualmente en la nueva reforma de la ley de hidrocarburos, y de esa manera ir reconstruyendo el país desde el punto de vista en los sectores productivos de bienes transables. Fíjate, ahora estrategias, Luis Xavier, estrategias de política exterior que debe adoptar Venezuela en corto y mediano plazo. Esto es vinculante, por supuesto, a la institucionalidad y el rescate precisamente de ello, pero como actor clave a nivel energético, ¿cómo pueden organizarse las fuerzas internas para dar ese giro y darle una fuerza y un empuje definitivo para que Venezuela vuelva a ocupar ese espacio a nivel internacional? Los órganos de integración económica de América Latina están de capa caída. Si el unilateralismo responde exclusivamente al interés particular sin ver las posibilidades multilaterales y sin ver las posibilidades de desarrollo de la integración es fundamental. Ahora estamos a años luz. El Mercosur ni siquiera ha podido consolidar su zona de libre comercio, no ha podido consolidar el mercado común, no ha podido consolidar el arancel externo común, tampoco lo pudo el mercado común centroamericano ni la comunidad andina. Se hizo un estudio hace unos años atrás en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde fui asesor del presidente Enrique Iglesias en su momento, donde hay más de 110 órganos de integración en América Latina, pero ninguno actúa de manera coordinada. Los procesos de integración toman tiempo, pero nosotros en América Latina, ahora sí en nuestra política exterior nueva, debemos relanzar el papel que siempre tuvo Venezuela como catalizador de los procesos de integración latinoamericana. Y tenemos un instrumento fundamental que es sin duda alguna que Venezuela es el centro de la
energía. Bueno, quedan muchos aspectos aún para profundizar con el profesor Grisanti. Tenemos que irnos a la pausa, pero ya volvemos con mucho más de ADN Venezuela. No se vayan. Guerras como la de Yom Kippur en 1973 o la guerra de Irak en 2002 no solo quintuplicaron en menos de un año los ingresos del Estado venezolano, sino que elevaron su rol como centro de interés de la geopolítica energética mundial. Y aunque la historia no se repite, las coyunturas del presente han mejorado drásticamente los pronósticos para Venezuela. Bueno, retomemos, Luis Javier, lo que es la relación que debe tener Venezuela, el reajuste de su política exterior y proyectos, por ejemplo, como el BRICS, que no lo habíamos mencionado. ¿Debe Venezuela integrarse o hacer como, por ejemplo, hace Brasil, que se integra al BRICS, pero a su vez quiere mejorar su relación con los Estados Unidos? Bueno, nosotros no nos podemos negar, siempre y cuando haya inversionistas transparentes, con gobernanza de primera categoría, con músculo financiero, con tecnología, con talento humano, que estén dispuestos a formar a nuestro talento humano a través de las nuevas inversiones, sean los BRICS o sean los Estados Unidos. Por supuesto, la relación con los Estados Unidos tiene una condición especial porque formamos parte del hemisferio occidental. Venezuela jugó un rol en todos los conflictos internacionales, precisamente derivados de los problemas geopolíticos y religiosos del Medio Oriente. Venezuela aumentó la producción siempre para abastecer, y particularmente en la Segunda Guerra Mundial, donde fuimos un factor esencial en la derrota del nazismo y del fascismo y del eje en ese conflicto bélico, y le dimos un apoyo enorme. Ahora, hay dos cosas que tenemos que tener presente, que es la reinstitucionalización de la nación venezolana y que corresponde a nosotros, los venezolanos. No perdamos de vista que eso es importantísimo. Venezuela no puede depender exclusivamente de una reforma de una ley aquí o de una ley allá, por más positiva que ello sea. Tampoco podemos depender exclusivamente de que se otorgue una licencia en un área y se otorgue una licencia en la otra. Bienvenidas a las licencias, el ingreso ahora que podemos de nuevo establecer los flujos financieros internacionales. Igualmente hay que rescatar el crédito en la economía venezolana y aumentarlo de cara al futuro con el crecimiento. Ahora, señor Grisanti, hay mucho debate sobre cuál debería ser el modelo energético que debe seguir el país. A su criterio, ¿hacia qué modelo petrolero debería ir Venezuela? Bueno, un modelo como el de Noruega. Sin duda alguna, se ha hablado mucho de eso, obviamente con las adaptaciones que correspondan. Pero ¿qué significa eso? En primer lugar, que la producción de energéticos, petróleo, gas, esté en manos del sector privado, con mínima participación del sector estatal, porque ha demostrado no ser eficiente en la producción de bienes y servicios energéticos. En segundo lugar, la remuneración adecuada de todos los factores de producción, trabajo y capital, rentabilidad razonable, criterios de higiene, seguridad y ambiente aplicables al sector energético, la vinculación dicotómica entre la energía eléctrica, el gas natural y el petróleo, la descarbonización de las actividades productivas y, por cierto, la utilización también de las nuevas tecnologías de producción y de exploración de petróleo y gas, que también estamos muy retrasados. Tenemos un desfase tecnológico en nuestra propia industria petrolera que debemos aprovechar con las mejores prácticas de las empresas petroleras internacionales que vengan a invertir en Venezuela. Ahora, ¿qué errores, Luis Javier, se deben evitar y poder sacar el provecho posible para que las cosas no se repitan? La historia se dice con frecuencia, no se repite, pero hay cosas muy parecidas y similares en ocasiones. Bueno, el primer error que debe evitarse es el petroestado, el estatismo. La noción de que el Estado puede ser más eficiente en la producción de bienes y servicios, y está demostrado históricamente que es el sector empresarial privado, transparente, serio, profesional y técnico, el que puede acometer y aumentar la productividad y el crecimiento económico, sin duda alguna. Sí. El segundo error
que hay que evitar es que no caigamos de nuevo, ahora que tenemos una nueva bonanza petrolera, en la enfermedad holandesa y la maldición de los recursos. Sí, y entonces no, cada vez que hay una bonanza petrolera, tuvimos 3 en los últimos 100 años, se nos olvida todos los ajustes macroeconómicos y todos los ajustes estructurales que tenemos que hacer en la economía venezolana. Y lo tercero que tenemos que evitar también es la excesiva ideologización de los temas de políticas públicas económicas, porque las soluciones están allí, las han adoptado países que han sido exitosos. Por ejemplo, por citar uno, Perú ha examinado durante muchos años un esquema de apertura económica adecuada, de apertura energética igualmente, y tiene un sistema bimonetario. Entonces nosotros también podemos ir hacia eso. Eventualmente necesitamos todo el ajuste macroeconómico, bajar la inflación, eliminar el financiamiento monetario del déficit fiscal, restablecer la remonetización de la economía venezolana y lograr sin duda alguna la libre convertibilidad con un tipo de cambio competitivo que no se sobrevalúe. Bueno, Luis Xavier, mucho por hacer todavía, el camino es largo, como suele decirse, así que ha sido un verdadero gusto conversar contigo. Recuerden, estábamos conversando con Luis Xavier Guisanti, además profesor de IESA, de la Universidad Central de Venezuela, y muy conocedor de estos temas, ¿no? Así que habrá renovación para una próxima oportunidad, Luis Xavier. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad. La gran discusión hoy en Venezuela es sobre el verdadero alcance de los cambios que está viviendo el país. Aunque la expectativa es positiva, muchos se preguntan si lograremos convertir esta oportunidad estratégica en una realidad tangible que beneficie a todos los venezolanos. Y para seguir profundizando en la realidad económica del país, recibimos en ADN Venezuela a José Toro Hardy, economista de amplia trayectoria académica, antiguo director de empresas y además fue miembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. Así que, José, muchas gracias por estar con nosotros, tiempo que no nos veíamos y compartíamos. Y bueno, vamos a ver qué podemos sacar de importante, ¿no?, en esta dinámica que vamos a comenzar a desarrollar. Un millón de gracias, Carlos, porque es un millón de gracias. Yo creo que hay muchas cosas interesantes que pueden pasar y que... Por supuesto que sí. Bueno, fíjate, una de ellas. Se tiene prevista la llegada de importantes inversiones en el país, ¿no? Eso no ocurría desde hace muchísimo tiempo. A tu juicio, ¿se puede hacer un pronóstico de cómo desarrollar esta inversión, cómo recibirla y cómo, por supuesto, multiplicarla? Bueno, lo primero que vamos a necesitar es mucha seguridad jurídica. Todas las empresas tienen interés en venir a Venezuela. Ninguna quiere venir si no hay seguridad jurídica. Y esa es la diferencia importante. Eso nos están diciendo el presidente de Exxon y el presidente de Conoco y de Chevron, que incluso ha estado aquí durante tanto tiempo. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de que en los próximos 10 años podrían venir inversiones de entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al sector petrolero. Pero el efecto multiplicador en el resto de la economía es inmenso. Ustedes se imaginan, por ejemplo, el día que tengamos que empezar a reconstruir, porque eso es lo que hay que hacer, muchas de las refinerías de Venezuela, el impacto que eso va a tener en el sector metalmecánico, o en el sector de la construcción, o en el sector financiero. O sea, estamos hablando de Venezuela puede dar un salto cuantitativo extraordinario si somos capaces de resolver los graves problemas. Los inversionistas extranjeros necesitan seguridad jurídica. Si no, por más interés que tengan, no van a convencer a sus accionistas de venir a Venezuela. Bueno, comienzan a llegar esos capitales, pero todavía no están suficientemente definidos, ¿no? Y claro que apenas estamos comenzando Claro. a conversarlo. Nos vamos brevemente a la pausa para seguir con el economista y profesor de IESA, José Toro Hardy. No se vayan. El más importante debate desde hace un siglo en Venezuela ha sido el de cómo relacionarnos con ese fenómeno llamado petróleo que vino a transformarlo todo. México, Noruega o Qatar son ejemplos de modelos mixtos donde el Estado tiene la propiedad del petróleo, pero la empresa privada
tiene el protagonismo en su explotación. Así que en esta nueva realidad geopolítica que vive el país, la pregunta que tenemos que hacer o responder es cómo Venezuela puede convertir su rol de reserva petrolera en un verdadero desarrollo para todos los venezolanos. Bueno, y para conversar sobre este interesante tema que planteaba Giselle, ADN Venezuela continúa con el doctor José Toro Hardy. Pregunta entonces, se pronostica una nueva etapa para el país, pero concretamente en el sector petrolero, José, ¿dónde se debe incidir? ¿Dónde se debe colocar el énfasis? Bueno, fíjate, en lo que más tenemos, que es crudos extrapesados de la faja del Orinoco. Pero en general, Venezuela es el país que tiene más reservas de petróleo del mundo. Tenemos, según cifras oficiales, 304.000 millones de barriles de reserva. Somos el país que más petróleo tiene. Lo que no tenemos es recursos para desarrollar esas reservas. Por lo tanto, no cabe la menor duda de que esta nueva etapa va a jugar un papel protagónico el sector privado y la inversión privada. Si no, el petróleo se quedará para siempre en el subsuelo. Yo quisiera darles una cifra, creo que lo comentábamos antes. Mira, todas las políticas petroleras de Venezuela se basaron en la idea de que nosotros tenemos poco petróleo. Eso es lo que creía Arturo Uslar Pietri cuando decía hay que sembrar el petróleo para tener algo cuando se nos acabe el petróleo. Eso es lo que decía Pérez Alfonso, hay que producir menos petróleo porque se nos va a acabar. Y eso es lo que decía Romulo, todos los que fiaron nuestra política petrolera. Lo que ha cambiado es que eso ahora no es verdad. Ahora lo que tenemos es mucho petróleo. Les decía una cifra antes. Si tú en 1975, cuando nacionalizamos el petróleo, si tú dividías las reservas totales probadas de petróleo de Venezuela entre la producción anual, teníamos petróleo nada más que para 17 años. Y por lo tanto el Estado quería aprovechar esa riqueza que iba a durar tan poco tiempo. Pero es que hoy en día, si tú divides el total de las reservas probadas, 304.000 millones, el que tenga una maquinita que haga 304.000 millones, entre 1 millón de barriles, 365 millones al año. 304.000 millones entre 365 millones da 832 años. Wow, pero de manera que si tenemos petróleo para 832 años, lo que tenemos que entender es que ahora lo que hay es que invertir para producir ese petróleo. Y estamos hablando de inversiones tan grandes, de 100 a 150.000 millones de dólares en los próximos 10 años, que el Estado no tiene la más mínima posibilidad de hacerlas. Tiene que hacerlas el sector privado. Y los venezolanos tenemos que entender esta realidad, porque no podemos permitir que una población viva en situación de pobreza a pesar de vivir sobre uno de los territorios más ricos del mundo. Y es importante también mencionar, porque esto ya lo han dicho distintos economistas y quiero saber si usted también está de acuerdo, y es que han planteado que más que diversificar la economía solamente por diversificarla, pues los esfuerzos deben enfocarse realmente en las áreas de la economía venezolana donde le sea más rentable al país competir con los mercados internacionales. ¿Está de acuerdo? Claro, absolutamente, pero te voy a decir una cosa, a mí no me gusta hablar de una Venezuela petrolera, porque quizás nuestro mayor pecado es que pasamos a ser demasiado dependientes del petróleo durante un tiempo muy largo. No me gusta hablar de eso. Yo quiero hablar de una Venezuela energética, porque nosotros tenemos un potencial de generación energética de cualquier tipo gigantesco. 3 o 4 cosas, las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Imagínate para la generación de energía hidroeléctrica. Las 6ª mayores reservas de gas del mundo. Por cierto, el 46% de ellas las estamos quemando en este momento en mechurros o ventando en la atmósfera. Somos el país del mundo que más gas quema. Ese gas debería estar sirviendo para producir energía o para inyectarlo en los yacimientos, porque si tú no reinyectas parte de ese gas, el petróleo se solidifica en el subsuelo y se pierde el yacimiento. Pero además tenemos el río Caroní, uno de los ríos más caudalosos del mundo. Ahí está Guri, 6 represas más gigantescas. Una de ellas la tenemos que terminar, Tacoma. Ahí el potencial de generación hidroeléctrica es gigantesco. Pero vamos a la energía solar. Alemania puede aprovechar su energía solar 190 días al año. Venezuela lo puede aprovechar 300 días al año, porque estamos casi sobre el Ecuador. ¿Tú te imaginas en el Guri o en el lago de Maracaibo o en el lago de Valencia plantas solares, islas de plantas solares flotando en el lago, que como están enfriadas, son mucho más eficientes? Toda la energía solar que quieras producir. Por eso yo insisto,
no hablemos más de Venezuela petrolera. Eso es lo que a mí me gusta, por cierto, ese es mi sector. Pero yo no quiero hablar más de Venezuela petrolera. Yo quiero hablar de una Venezuela que pueda desarrollar cualquier actividad que requiera energía barata. Bueno, y no es primera vez que nuestro país ingresa más dinero del que se tenía proyectado. ¿Qué reformas deben hacerse a mediano y largo plazo, profesor, para que esto no sea algo pasajero, sino que se convierta en una productividad duradera? Y bueno, tomando en cuenta además todo lo que nos acaba de Seguridad decir, que no solamente jurídica sea petróleo. absoluta, respeto absoluto a la propiedad privada, respeto absoluto a los contratos que se suscriban. Y de ahí en adelante insertarnos en la economía mundial. Mira, en este momento está pasando, con periódica frecuencia, estallan crisis en el Medio Oriente. Cada una de esas crisis le ha brindado una oportunidad a Venezuela. Esas crisis han amenazado con interrumpir o han interrumpido efectivamente el suministro de petróleo del Medio Oriente. Me voy a ir tan atrás como 1956. El canal de Suez. Nasser nacionaliza el canal de Suez. Casi estalla una tercera guerra mundial. Porque todo el petróleo que se produce en el Golfo Pérsico da la vuelta por la península, pero el canal de Suez pasaba a los mercados. Cuando Nasser nacionaliza el canal, Francia, Inglaterra e Israel le declaran la guerra. ¿Y qué hizo el mundo? Volteó la mirada hacia Venezuela, que somos un país del otro lado del mundo, sin conflictos religiosos, sin conflictos étnicos, nada de eso. Pero eso se repite. En 1967 viene la guerra de los 6 días entre Israel y los países árabes, y esta vez Nasser bloquea efectivamente el canal de Suez hundiendo unos tanqueros. Todo ese petróleo que antes subía por el Mar Rojo y por el canal de Suez llegaba a los mercados, tenía ahora que darle la vuelta a todo el continente africano para llegar a los mercados. 12.000 millas náuticas adicionales en viaje redondo. Trayecto largo. ¿Y qué hizo el mundo? Volteó la mirada hacia Venezuela. Y en 1969... Muammar Gaddafi derrota al rey Idris, lo derroca al rey Idris en Libia, y en pleno invierno europeo le aplica un embargo. ¿Y qué hizo el mundo? Volteó la mirada hacia Venezuela. Y en 1973 vino la guerra del Yom Kippur, y al terminar la guerra los países árabes le aplican un embargo al petróleo occidente. ¿Y qué hizo el mundo? Volteó la mirada. Cada vez que ha habido un conflicto en el Medio Oriente, el mundo siempre se ha acordado de Venezuela. Y eso ocurre ahora, ¿no? Exactamente eso está ocurriendo en este momento. En este momento está bloqueado el estrecho de Hormuz. Por ahí pasan 20 millones de barriles diarios de petróleo y cerca del 23 o el 24% del gas licuado del mundo, que consume el mundo pasa por allí. Y resulta que del otro lado del mundo hay un país que tiene las mayores reservas de petróleo, las mayores reservas de gas, que es un país pacífico, no ha tenido guerras en más de 100 años, ha tenido algunos problemas políticos en vía de solucionarse, pero tiene todas las ventajas. Estamos muy cerca del mayor mercado del mundo, que es los Estados Unidos, muy cerca de Europa. Bueno, y solo porque nosotros nos hemos empeñado, eso no se ha desarrollado. Pero ahora es tal el interés que hay en venir a Venezuela que yo creo que vamos a lograrlo. Yo creo que el panorama es bastante esperanzador. Si lo hacemos bien. Bueno, Si se hace bien. Eso no puede Que dudar. esa es la idea. Y si entendemos que va a ser en función a inversión privada. El Estado tendrá su rol que cumplir, pero el Estado no tiene los recursos que se requieren. Tendremos que confiar mucho del sector privado. Y lo vamos a seguir conversando con el doctor Toro Hardy sobre cuál es la realidad de la economía venezolana a nivel local y a nivel global. Así que no se pierdan el próximo segmento de ADN Venezuela. Ya volvemos. Países como Estados Unidos, como Rusia, como Arabia Saudita, también Kuwait, pues no han renegado de sus recursos naturales, sino que los han usado como fuente dinamizadora de sus economías. Venezuela no va a desarrollar su potencial por ósmosis, ni mucho menos. Requiere de la labor continua y visión estratégica de todos los sectores de la vida nacional. Y para eso todavía quedan varias incógnitas e incluso preguntas incómodas que pueden surgir en el recorrido. Estamos debatiendo con uno de los economistas de mayor trayectoria en el país, el doctor José Toro Hardy. Gracias por seguir con nosotros. No, gracias, Giselle, por eso me halagas mucho.
¿Cuáles deben ser las prioridades a corto y mediano plazo, profesor, respecto a la gestión interna de los nuevos recursos que estarán entrando al país? Bueno, mira, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que atender es problemas básicos como el Estado tiene progresivamente que centrarse en lo que son sus funciones básicas. La educación en Venezuela está bastante abandonada. La salud en Venezuela está bastante abandonada. La justicia en Venezuela, lo que son las funciones básicas del Estado, seguridad, salud, justicia, eso debe ser la prioridad del Estado. Y el Estado debe servir después de promotor para que el sector privado aporte todo su empuje, todo su empeño, toda su riqueza. Tú sabes lo que nos ha frenado mucho en el pasado, a pesar de que tenemos todo ese enorme potencial, que cada vez que hablamos de inversión privada, por ejemplo en petróleo, siempre salía alguien y decía, no, ¿y la soberanía qué? Entonces, yo bueno, todavía algunos. Pero yo te voy a decir una cosa, yo no concibo mayor pérdida de soberanía que el hambre. Yo en verdad no concibo mayor pérdida de soberanía que a que se nos vayan millones y millones de venezolanos que nos necesitamos aquí. Yo no concibo mayor pérdida de soberanía que a que en las escuelas públicas los muchachos vayan a clase nada más que 2 días a la semana. O que alguien no pueda atender su salud porque los hospitales no están dotados. Eso es pérdida de soberanía. Ahora, que a que vengan inversiones extranjeras para potenciar esa riqueza que nos dio la naturaleza y resolver todos esos problemas, eso no afecta a la soberanía. Tenemos que cambiar de mentalidad. Tenemos que entender que solo han crecido aquellos países que han sido capaces de confiar, aprovechar la inversión privada y el Estado ha hecho lo necesario para que ellas puedan ejercer su efecto de crecimiento sobre la sociedad. Claro. Ahora, profesor, hay muchas opiniones en contra y a favor de la dolarización del sistema monetario en el país. ¿Qué piensa usted sobre esta propuesta? Te cuento. La dolarización tiene un efecto muy bueno e inmediato para la inflación. Nosotros hemos padecido una hiperinflación brutal a lo largo de los últimos años y eso es un daño terrible de la economía. ¿Por qué hay hiperinflación? Básicamente porque el Estado no sabe controlar su gasto. Y como tiene déficits fiscales, le pide al Banco Central que emita dinero sin respaldo para cubrir ese, financia el gasto público con dinero sin respaldo. Eso es lo que causa la inflación. Y con la dolarización, como los gobiernos no pueden emitir dólares, excepto el americano, pues no habría ese riesgo. Pero por otro lado, tiene una contrapartida muy negativa. Los países que se dolarizan dejan de ser competitivos. Sus industrias no pueden ser igualmente competitivas que las de los países desarrollados. Entonces, así como en el corto plazo la ventaja es que paras la inflación, en el mediano y largo plazo frena la industrialización. Entonces, a mí me gusta mucho un sistema... La dualidad. La dualidad. Perú ha hecho una cosa estupenda. Perú tiene una especie de dualidad de moneda. Circula simultáneamente el sol y el dólar. Perú es un caso muy excepcional. Pareciera que ellos no necesitan presidente, porque los cambian todos los días los presidentes. Tienen un sistema dual que lo han respetado escrupulosamente. Y la economía peruana ha crecido muy rápidamente. Hay que aprender, los gobiernos tienen que aprender a tener disciplina fiscal y algo que necesitamos. Está constitucionalmente prohibido, por cierto, pero bueno, los gobiernos no pueden financiar su déficit fiscal pidiendo a los bancos centrales que emitan dinero. Eso es mortal para cualquier economía. Mira, otro planteamiento que es bien interesante, siempre lo tocamos en muchas oportunidades pues de manera muy cuidadosa, que es la privatización. Pero se ha abierto un espacio ahora, ¿no? Un espacio donde se nombra incluso una comisión para que evalúe las empresas del Estado. ¿A ti qué te parece comenzar a pensar en serio, en privatizar una serie de actividades que el Estado no debería asumir? Absolutamente, absolutamente. Si es que nosotros tenemos que ir progresivamente pensando que en vez de estatizaciones y nacionalizaciones tenemos que ir a privatizaciones, porque eso es lo que hace crecer las economías. Fíjate, todos esos países de la órbita soviética que a raíz de la caída del muro de Berlín y en los 3 meses siguientes, sin disparar un tiro, cayó el comunismo en todos esos países, que fue lo primero que hicieron, devolver todas las propiedades que habían incautado a la inversión privada.
a los privados a que le han expropiado cosas. Y muchas de esas economías han sido muy exitosas. Ahí tenemos Polonia, que es extremadamente exitosa. Bueno, Alemania Oriental, que se integra. Pero empezaron por olvidarse de eso de estatización. Las nacionalizaciones no funcionan. Donde quiera que los gobiernos se empeñan a empezar a nacionalizar empresas, fracasan. Hay que ver que puedes regresar aquí a la empresa privada, ¿no? ¿Ah? Ver que puedes regresar a la empresa privada. Tienes que porque hay unas hacerlo. que están en situación calamitosa absolutamente. Claro, pero fíjate, cuando empiece un proceso de inversiones en Venezuela, cuando empiece un flujo de dólares a ingresar al país por vía de las inversiones petroleras, por vía de las inversiones en cualquier actividad, bueno, eso va a dinamizar la economía. El efecto multiplicador se va metiendo por todas las grietas de la economía y va dinamizándolo todo. Pero tenemos que propiciarlo, tenemos que atraerlo. Yo cada día estoy más convencido, en la medida en que más he ido repasando y estudiando los casos de las distintas economías, las más exitosas son las que han confiado en la iniciativa privada. Definitivamente. Yo creo que esta vez tenemos que pensar en un Estado pequeño y eficiente y promotor para que se pueda desarrollar la actividad privada. Bueno, con estas reflexiones tan importantes sobre el porvenir de Venezuela, nos vamos a despedir del economista y experto en petróleo, el doctor José Toro Hardy. Qué placer haberlo tenido con nosotros en ADN Venezuela. Giselle, Gracias. encantado, Carlos. Muchas gracias por esta Gracias a ti invitación. por haber estado con nosotros. Venezuela ha cambiado contra todo pronóstico su proyección hacia el futuro. No se trata solo del interés por sus masivas reservas energéticas en un rol geográfico privilegiado, sino sobre todo del cambio de ánimo de venezolanos y extranjeros que ya no están viendo a Venezuela como un país en crisis, sino como una gran oportunidad para todos. Venezuela tiene toda la capacidad de ser una futura potencia regional en el mundo de la minería, de la petroquímica, de la manufactura, agricultura, comercio, innovación digital y además con un recurso humano globalizado que es único. Allí estaría la base de que logremos una mayor productividad más allá del petróleo. Una meta alcanzable, pero que no está exenta de desafíos o riesgos. Es Venezuela quien debe decidir su posicionamiento en este nuevo orden global para que esta coyuntura no sea algo pasajero, sino un cambio duradero y provechoso para todos los que formamos parte de esta nación. En ADN Venezuela seguiremos analizando con profundidad cómo alcanzar esa verdadera prosperidad para el país. Nos vemos en una próxima entrega.